Nunca pensé que una simple tabla de Excel casi destruiría mi vida laboral, y al mismo tiempo me daría la mejor venganza silenciosa que alguien podría imaginar. Todo empezó un lunes horrible. Ya sabes, ese tipo de lunes donde entras a la oficina y sientes que algo no está bien, aunque nadie haya dicho nada todavía. Trabajo en una empresa mediana de marketing digital. Nada glamuroso. Mucho estrés, deadlines absurdos y gente que sonríe demasiado cuando el jefe está cerca. Éramos 4 en el equipo del nuevo proyecto grande del trimestre. El tipo de proyecto que decide quién recibe bonus y quién desaparece en el siguiente recorte. Estaban Marta, la favorita del jefe. Sergio, el que siempre hablaba mucho pero hacía poco. Laura, experta en parecer ocupada sin producir nada. Y yo. Desde el principio noté algo raro. Nos sentamos en la sala de reuniones y Marta empezó diciendo que necesitábamos dividir tareas de forma eficiente. Yo asentí porque, sinceramente, solo quería trabajar tranquilo. Ella dijo que alguien debía encargarse del análisis completo de datos, automatización, reportes técnicos y seguimiento diario. Sergio añadió que eso requería a alguien muy organizado. Laura comentó que yo era perfecto porque siempre ayudo a todos. Ahí debí sospechar. Yo dije que no tenía problema si todos cumplíamos con nuestras partes. Marta respondió que obviamente sería trabajo en equipo. Sergio aseguró que cada uno aportaría lo suyo. Laura dijo que entre todos sacaríamos el proyecto adelante. Spoiler, mentira. En la práctica, yo terminé haciendo el 70% del proyecto. Pasaba horas limpiando bases de datos, corrigiendo errores, creando dashboards, preparando presentaciones que luego otros mostraban como si fueran suyas. Y lo peor, yo ayudaba igual. Sergio venía diciendo que no entendía los números y yo le explicaba todo paso a paso. Laura decía que estaba saturada y yo terminaba arreglando sus informes. Marta pedía revisiones rápidas que siempre significaban rehacer medio trabajo. Nunca me quejé. Porque pensé que el esfuerzo se notaría. Porque creía que el mérito hablaba solo. Porque aún no entendía que ellos ya habían decidido quién cargaría con todo, y quién se llevaría el crédito. Un día, mientras calentaba café en la cocina, escuché algo que cambió todo. No estaban hablando conmigo. Ni siquiera sabían que yo estaba ahí. Sergio dijo riéndose que conmigo en el equipo podían relajarse porque yo hacía el trabajo pesado. Marta respondió que lo importante era saber delegar inteligentemente. Laura añadió que al final el jefe solo veía la presentación final, no quien había sudado detrás. Sentí literalmente como algo se rompía dentro de mí. No era rabia inmediata. Era decepción. Ese momento en el que entiendes que no eres compañero, eres herramienta. Ese mismo día dejaron caer la bomba. Marta dijo que el reporte final del proyecto debía salir firmado por todo el equipo y que yo podía encargarte de prepararlo porque nadie conocía los datos mejor que yo. Yo dije que claro. Sonreí. Incluso pregunté si querían agregar algo específico. Ellos respondieron que confiaban totalmente en mí. Y ahí fue cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Porque iba a hacer exactamente lo que me pidieron. Un reporte real. Con números reales. Sin maquillaje. Sin salvar a nadie. Lo que ninguno sabía, es que esos números iban a revelar algo que ni siquiera yo esperaba descubrir. Y cuando abrí los registros completos del proyecto esa noche, entendí que no solo me estaban usando. Me estaban preparando como chivo expiatorio. Y todavía no sabían con quién se habían metido. Esa noche me quedé solo en la oficina. Las luces automáticas ya se habían apagado en la mitad del piso. Solo quedaba mi monitor iluminando todo como si fuera un interrogatorio. Abrí los registros completos del proyecto. No solo mis archivos. Todos. Historial de cambios. Correos internos. Versiones anteriores. Métricas de acceso. Todo. Al principio solo quería ordenar números. Nada más. Pero algo empezó a llamar mi atención. Había tareas asignadas oficialmente a Sergio que nunca fueron abiertas por él. Literalmente nunca entró al sistema. Laura aparecía como responsable de informes que yo había subido desde mi usuario.
Marta figuraba como supervisora directa de entregas que jamás revisó. Y lo más extraño. Cada semana alguien modificaba el resumen ejecutivo justo antes de enviarlo al jefe. Quitaban detalles técnicos. Simplificaban resultados. Y cambiaban pequeñas frases para que pareciera un trabajo colectivo equilibrado. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. No estaba enfadado todavía. Estaba confundido. Seguí revisando. Entonces encontré algo peor. Un correo interno entre Marta y el jefe. Ella decía que yo era muy bueno técnicamente, pero que necesitaba supervisión porque a veces me perdía en detalles y retrasaba al equipo. Sentí un golpe en el pecho. Porque yo era el único que estaba cumpliendo los plazos reales. Bajé más en la conversación. Marta proponía que, si el proyecto fallaba, podían reorganizar el equipo y poner a alguien más, orientado a liderazgo. Básicamente ya estaban preparando el terreno para culparme si algo salía mal. Me quedé en silencio largo rato. Miré mis manos sobre el teclado. Recordé todas las veces que me quedé después de horario ayudándolos. Recordé los fines de semana revisando errores. Recordé explicándole a Sergio cómo leer gráficos básicos mientras se la sentía como si entendiera. Y ahí sentí algo diferente. No rabia explosiva. Frialdad. Una calma rara. Decidí que no iba a discutir. No iba a confrontar. No iba a defenderme con palabras. Iba a dejar que los números hablaran solos. Empecé a construir el reporte final. Pero esta vez lo hice como auditoría real. Añadí métricas de productividad individuales. Horas registradas. Contribuciones exactas. Versiones editadas por usuario. Historial de correcciones. Todo respaldado por datos del sistema. Sin opiniones. Solo hechos. Mientras trabajaba pensé que quizá exageraba. Que tal vez solo era paranoia. Entonces llegó el primer giro inesperado. Cerca de las 11 de la noche recibí un mensaje de Laura. Sí. A esa hora. Ella escribió preguntando si ya estaba preparando el informe final porque Marta quería revisarlo antes de que el jefe lo viera. Yo respondí que sí, que estaba avanzando. Ella dijo que era importante destacar el trabajo del equipo y no entrar demasiado en detalles técnicos porque el jefe se aburría con números. Sentí que estaba leyendo un guión. Yo dije que claro, que lo tendría en cuenta. Ella respondió con un emoji sonriente. Cerré el chat y seguí trabajando. Pero ahora estaba seguro. No querían precisión. Querían narrativa. Querían un reporte bonito que justificara sus posiciones. Y probablemente pensaban que yo iba a hacerlo como siempre. Esa madrugada terminé la primera versión. La miré completa. Era brutalmente honesta. Mostraba que el proyecto funcionaba gracias a una sola persona sosteniendo toda la carga técnica. Mostraba retrasos causados por tareas no realizadas. Mostraba decisiones estratégicas inexistentes. Me dio miedo enviarlo. No voy a mentir. Pensé en suavizarlo. Pensé en protegerlos. Pensé incluso en borrarlo y empezar otra versión más diplomática. Pero entonces recordé la conversación en la cocina. Con él podemos relajarnos. Cerré los ojos y guardé el archivo como versión final. A la mañana siguiente llegué temprano. Nadie sabía que yo había pasado la noche allí. Marta entró sonriente diciendo que el jefe estaba emocionado por ver resultados. Sergio llegó contando un chiste sobre trabajar demasiado. Laura se quejó de estar agotada aunque había salido puntual toda la semana. Me preguntaron si el informe estaba listo. Yo dije que sí. Marta respondió que perfecto, que se lo enviara primero a ella para revisarlo. Y ahí tomé otra decisión. Dije que ya estaba programado para enviarse automáticamente al jefe y al departamento directivo a las 10. Ella se quedó congelada un segundo. Solo un segundo. Luego sonrió diciendo que genial, que confiaba en mí. Pero vi algo en sus ojos. Nervios. A las 9:50 todos estaban inquietos. Nadie lo decía. Pero se notaba. Sergio caminaba de un lado a otro.
Laura revisaba su correo cada 30 segundos. Marta intentaba actuar tranquila, pero no dejaba de mirar el reloj. 10 en punto. El sistema envió el reporte. Silencio absoluto. Pasaron 2 minutos. Nada. 5 minutos. Nada. 10 minutos. Entonces el teléfono de Marta sonó. Era el jefe. Ella respondió intentando sonar relajada. Dijo que sí, que el equipo había trabajado increíblemente bien. De repente su expresión cambió. Sus ojos se abrieron. Miró directamente hacia mí. El jefe empezó a hacer preguntas. Muchas preguntas. Ella dijo que revisaría los datos y colgó. Nadie habló. Marta giró lentamente hacia mí y dijo que el reporte era muy detallado. Yo respondí que solo había incluido información objetiva del sistema. Sergio preguntó si era necesario mostrar contribuciones individuales. Laura dijo que quizá el jefe podría malinterpretarlo. Yo dije que los números no suelen malinterpretarse. Y en ese momento llegó el correo que inició el caos total. Convocatoria urgente. Reunión con dirección. Todo el equipo presente. Y lo que ninguno esperaba, es que esa reunión iba a revelar secretos que llevaban meses escondiendo. Incluso secretos que no tenían nada que ver conmigo. La reunión estaba programada para las 11. Quedaban 20 minutos. Nadie trabajaba ya. El aire en la oficina se sentía pesado. Como antes de una tormenta. Sergio intentó bromear diciendo que seguro era solo para felicitarnos. Nadie se rió. Laura empezó a preguntarme qué exactamente había puesto en el informe. Yo respondí que todo lo necesario para entender el proyecto. Marta me miró fijo y dijo que esperaba que no hubiera información fuera de contexto. Yo dije que todo provenía directamente del sistema interno. Nada inventado. Nada personal. Solo datos. Ella asintió lentamente, pero dejó de hablar conmigo. Empezó a escribir mensajes sin parar en su teléfono. A las 11:05 nos levantamos. Caminamos hacia la sala grande de reuniones. Esa sala solo se usaba cuando algo importante pasaba. Ahí ya estaban el jefe y 2 personas de dirección que casi nunca aparecían en nuestro piso. Uno de ellos era de recursos humanos. Mala señal. Nos sentamos. Nadie ofreció café. Nadie sonrió. El jefe abrió la reunión diciendo que había leído el reporte completo esa mañana. Dijo que era uno de los informes más detallados que había visto en años. Sentí todas las miradas sobre mí. Luego añadió que precisamente por eso necesitaban aclarar varias inconsistencias. Marta intervino rápido diciendo que el equipo había trabajado de forma colaborativa y que quizá algunos datos técnicos podían parecer fríos sin entender la dinámica humana. El jefe la interrumpió. Dijo que el sistema mostraba algo muy claro. El 72% de las tareas críticas estaban registradas bajo mi usuario. Sergio se movió incómodo en la silla. Laura bajó la mirada. El jefe preguntó directamente si ese reparto reflejaba la realidad. Nadie respondió. Silencio total. Yo dije que simplemente había cumplido las tareas asignadas y ayudado donde hacía falta. Recursos Humanos preguntó entonces por qué existían tareas oficialmente asignadas a otros miembros sin actividad registrada. Sergio dijo que muchas veces trabajaba offline. El director técnico respondió que el sistema medía accesos externos también. Otra vez silencio. Marta intentó recuperar el control diciendo que en proyectos complejos los roles se mezclan y que lo importante era el resultado final. Entonces llegó el segundo giro. El director abrió otra pantalla y proyectó un historial de correos. Exactamente los correos entre Marta y el jefe que yo había leído la noche anterior. Pero había más. Mucho más. Aparecieron mensajes donde Marta sugería redistribuir responsabilidades en documentos oficiales para justificar futuras evaluaciones de rendimiento. Básicamente estaban manipulando la percepción del trabajo del equipo. Marta se puso pálida. Dijo que eso estaba fuera de contexto. El jefe preguntó por qué, si yo supuestamente necesitaba supervisión, era el único que cumplía plazos técnicos. Nadie respondió.
Laura intentó decir que todos habíamos colaborado emocionalmente en el proyecto. El director técnico casi se rió. Dijo que el sistema no mide emociones, mide entregas. Sentí algo extraño. No alegría. No satisfacción. Solo alivio. Porque por primera vez no tenía que defenderme. Los datos lo hacían solos. Pensé que ahí terminaría todo. Pero estaba equivocado. El jefe dijo que el informe había destapado otro problema mayor. Un problema financiero. Resulta que los reportes simplificados que se enviaban antes ocultaban retrasos que afectaban facturación con el cliente. Alguien había estado maquillando resultados durante meses. Miraron a Marta. Ella negó inmediatamente. Dijo que solo seguía recomendaciones estratégicas. El director preguntó quién modificaba el resumen ejecutivo cada semana. El sistema mostró el usuario responsable. No era Marta. No era Sergio. No era Laura. Era una cuenta compartida creada meses atrás. Una cuenta que nadie mencionó nunca en el equipo. El jefe preguntó quién tenía acceso. Y ahí ocurrió algo que nadie esperaba. Sergio empezó a sudar. Literalmente. Sus manos temblaban. Dijo que quizá todos tenían acceso. Recursos Humanos respondió que el registro mostraba un único dispositivo conectado siempre desde su portátil. La sala quedó helada. Sergio intentó explicar que solo seguía instrucciones. Dijo que Marta le había pedido ajustar ciertos números para que el cliente no se preocupara. Marta saltó diciendo que eso era mentira. Sergio dijo que tenía mensajes. Sacó el teléfono. En ese momento entendí que la reunión ya no trataba sobre mí. Era una implosión total del equipo. El jefe pidió ver los mensajes. Sergio los mostró. No eran órdenes directas. Eran insinuaciones. Comentarios ambiguos. Frases como necesitamos presentar esto más limpio o evita detalles técnicos innecesarios. Lo suficiente para crear confusión. Lo suficiente para repartir culpas. Recursos Humanos empezó a tomar notas sin parar. Laura empezó a llorar diciendo que ella no sabía nada. Yo estaba sentado en silencio observando todo. Y entonces el jefe hizo la pregunta que cambió completamente la dirección de la reunión. Me miró directamente y preguntó por qué había decidido incluir métricas individuales tan precisas en el informe final. Toda la sala quedó en silencio esperando mi respuesta. Yo respiré profundo. Dije que porque pensé que la empresa merecía ver cómo se estaba haciendo realmente el trabajo. Dije que nunca intenté perjudicar a nadie. Solo quise que los resultados fueran transparentes. El jefe asintió lentamente. Y en ese instante supe que algo grande iba a pasar. Porque su expresión ya no era de investigación. Era de decisión tomada. Y nadie en esa sala estaba preparado para lo que iba a anunciar después. El jefe apoyó las manos sobre la mesa. Miró primero a dirección. Luego a recursos humanos. Después a nosotros. Dijo que lo que acababan de ver no era solo un problema de rendimiento. Era un problema de confianza. Nadie respiraba fuerte. Nadie se movía. Sentí como el aire pesaba más cada segundo. Él explicó que durante meses el cliente había estado recibiendo versiones suavizadas del progreso. Eso había generado decisiones estratégicas equivocadas. Dinero invertido en campañas que aún no estaban listas. Promesas hechas sin respaldo real. Y todo eso podía haber costado el contrato completo. Marta intentó intervenir diciendo que el proyecto finalmente estaba funcionando. El jefe respondió que sí. Funcionaba gracias al trabajo técnico real reflejado en el último informe. Y miró directamente hacia mí otra vez. No fue una mirada de agradecimiento. Fue algo más serio. Como cuando alguien encaja una pieza importante del rompecabezas. Recursos Humanos tomó la palabra y dijo que abrirían una revisión interna formal. Sergio empezó a hablar rápido diciendo que él solo hacía ajustes menores. Laura seguía llorando en silencio. Marta mantenía la postura rígida intentando parecer tranquila. Entonces ocurrió algo inesperado. El jefe dijo que antes de continuar quería aclarar algo importante.
Comentó que semanas atrás había notado inconsistencias pero no lograba identificar el origen. Por eso decidió no intervenir inmediatamente. Quería ver qué ocurría cuando llegara el reporte final. Y añadió que el informe que yo envié había confirmado sospechas que ya existían en dirección. Eso me sorprendió. Yo pensaba que todo había explotado solo por mi decisión. Pero resulta que la bomba ya estaba armada desde antes. Yo solo encendí la luz. El jefe continuó diciendo que necesitaban personas que dijeran la verdad incluso cuando era incómodo. Después pidió a Marta que explicara por qué intentó revisar el reporte antes del envío oficial. Ella dijo que era parte de su rol de coordinación. El director técnico preguntó entonces por qué nunca solicitó acceso a los datos reales durante todo el proyecto. Marta no respondió inmediatamente. Dijo que confiaba en el equipo. La respuesta sonó vacía. Sergio empezó a decir que todos cometían errores. Que no era justo señalar a una sola persona. Pero cuanto más hablaba, más evidente era su nerviosismo. Recursos Humanos pidió silencio. Anunciaron que Sergio quedaba temporalmente suspendido mientras revisaban la manipulación de informes. Él se quedó inmóvil. Como si no hubiera entendido. Luego empezó a repetir que solo seguía instrucciones. Nadie respondió. Después miraron a Marta. El jefe dijo que su rol de liderazgo quedaba bajo evaluación inmediata. No la despidieron en ese momento. Pero todos entendimos lo que significaba. Laura recibió una advertencia formal por negligencia profesional. La reunión parecía terminar ahí. Yo pensé que simplemente volveríamos al trabajo con un ambiente incómodo durante semanas. Pero entonces llegó el giro que jamás imaginé. El jefe dijo que necesitaban hablar conmigo a solas después de la reunión. Sentí un nudo en el estómago. Porque hasta ese momento yo no sabía si todo esto terminaría beneficiándome o destruiría mi posición. Salimos de la sala. Marta pasó a mi lado sin mirarme. Sergio evitó completamente mi contacto visual. Laura murmuró que nunca pensó que algo así pasaría. Yo tampoco. Me quedé esperando afuera mientras los demás regresaban a sus escritorios en silencio absoluto. La oficina ya no era la misma. La gente susurraba. Algunos me miraban con curiosidad. Otros con respeto. Otros con miedo. 10 minutos después me llamaron otra vez a la sala. Solo estaban el jefe y una persona de dirección. Me senté. El jefe dijo que quería entender algo. Preguntó por qué nunca me quejé antes. Yo respondí que pensé que el trabajo hablaría por sí solo. Él suspiró. Dijo que muchas personas talentosas cometen ese error. Luego explicó que durante meses habían recibido comentarios contradictorios sobre mi rendimiento. Algunos informes internos sugerían que yo era lento. Otros mostraban resultados excelentes. No lograban entender la diferencia hasta ver los datos completos. Sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Porque significaba que casi habían creído esa narrativa sobre mí. El director añadió que la transparencia del reporte había evitado una decisión equivocada sobre mi futuro en la empresa. Esa frase me heló. Porque entendí algo terrible. Yo estaba a punto de ser reemplazado sin saberlo. El jefe asintió confirmándolo sin decirlo directamente. Luego apoyó los codos en la mesa y dijo algo que cambió todo nuevamente. Dijo que ahora tenían un problema diferente. El proyecto necesitaba un nuevo responsable técnico y operativo. Alguien que realmente entendiera el trabajo. Alguien en quien pudieran confiar. Me miró fijo. Y preguntó si estaría dispuesto a asumir el liderazgo del proyecto. Por un segundo pensé que estaba bromeando. Yo. El mismo al que casi convierten en culpable. El mismo que cargaba el trabajo en silencio. Sentí 1000 emociones mezcladas. Orgullo. Miedo. Rabia contenida. Pero también una duda enorme. Porque aceptar significaba trabajar otra vez con personas que probablemente me odiaban ahora. Me quedé callado unos segundos. El jefe esperó sin presionarme. Y justo cuando iba a responder, alguien golpeó la puerta con urgencia. Recursos Humanos entró diciendo que había surgido un nuevo problema relacionado con el cliente.
Algo que ninguno había visto venir. Algo que podía convertir toda esta victoria silenciosa en el peor escenario posible para mí. Recursos Humanos cerró la puerta detrás de ella. Su cara ya no era seria. Era de preocupación real. Dijo que el cliente principal había solicitado una llamada urgente después de recibir el nuevo reporte. El jefe frunció el ceño. Preguntó si estaban molestos. Ella respondió que no exactamente. Estaban confundidos. Y cuando un cliente grande se confunde normalmente significa peligro. El director abrió el portátil y proyectó el correo. El cliente decía que los datos del informe final no coincidían con los resúmenes ejecutivos enviados durante los últimos meses. Querían saber cuál versión representaba la realidad. Silencio otra vez. Sentí como mi estómago se encogía. Porque entendí inmediatamente el riesgo. Si la empresa admitía que los reportes anteriores eran incorrectos, podían perder la confianza del cliente. Si defendían los reportes antiguos, me convertiría automáticamente en el problema. El jefe me miró y preguntó si yo podía explicar técnicamente las diferencias en la llamada. Yo dije que sí. Pero dentro de mí apareció un miedo nuevo. Ya no era una guerra interna. Ahora todo dependía de cómo reaccionara alguien fuera de la empresa. Programaron la videollamada para 1 hora después. Salí de la sala intentando mantener la calma. La oficina estaba extrañamente silenciosa. Nadie hablaba fuerte. Algunos compañeros evitaban mirarme. Otros me observaban como si hubiera destapado un secreto prohibido. Me senté en mi escritorio. Abrí el reporte otra vez. Revisé cada número. Cada gráfico. Todo era correcto. Pero la verdad no siempre protege. A veces incomoda demasiado. Marta apareció frente a mi mesa sin avisar. Su voz ya no era segura. Me preguntó si estaba contento con todo lo que había pasado. Yo respondí que solo hice mi trabajo. Ella dijo que había destruido al equipo. Yo contesté que el equipo ya estaba roto antes. Ella respiró hondo y dijo que no entendía cómo alguien podía ser tan frío. Esa frase me dolió más de lo esperado. Porque yo nunca quise hacer daño. Solo dejar de cargar mentiras. Marta añadió que ahora todos quedaríamos mal frente al cliente. Yo dije que el cliente merecía saber cómo se estaba trabajando realmente. Ella me miró unos segundos largos. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo que si la empresa perdía el contrato, la dirección necesitaría un responsable visible. Y que probablemente sería yo por haber cambiado la narrativa oficial. Ahí entendí el verdadero peligro. La verdad podía convertirme en héroe interno o en sacrificio corporativo. Dependía del resultado de una sola llamada. A la 1 en punto entramos a la sala nuevamente. Pantalla encendida. Cámara activada. Del otro lado apareció el director del cliente y 2 analistas más. No estaban enfadados. Estaban serios. El jefe comenzó agradeciendo la reunión. Luego me pidió que explicara el informe. Sentí todas las miradas encima. Respiré. ¿Empecé tranquilo? Expliqué cómo se recogían los datos. Cómo funcionaban las métricas. Cómo el nuevo reporte mostraba la situación técnica real del proyecto. El cliente escuchaba sin interrumpir. Después preguntó directamente por qué los reportes anteriores eran diferentes. El jefe tomó aire para responder. Pero yo hablé primero. Dije que durante meses se priorizó simplificar la información para facilitar decisiones rápidas. Dije que el nuevo reporte buscaba transparencia total para mejorar resultados futuros. No acusé a nadie. No mencioné nombres. Solo hablé de procesos. El cliente se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego hizo una pregunta inesperada. Preguntó quién había preparado el último informe. El jefe respondió diciendo mi nombre. El cliente asintió lentamente. Dijo que por primera vez entendían exactamente dónde estaba el proyecto. Que los reportes anteriores generaban optimismo pero poca claridad. Y entonces soltó la frase que cambió todo otra vez. Dijo que preferían una verdad incómoda antes que una tranquilidad falsa. Sentí que podía respirar de nuevo.
Continuaron diciendo que el proyecto aún tenía potencial enorme si se mantenía ese nivel de transparencia. No cancelaban el contrato. Querían reforzarlo. Pero con una condición. Solicitaron que yo fuera el contacto técnico principal a partir de ese momento. La sala quedó en silencio absoluto. El jefe aceptó inmediatamente. Terminó la llamada. Nadie habló durante unos segundos. Luego el director sonrió ligeramente. Dijo que acabábamos de salvar una cuenta millonaria. Yo seguía sentado intentando procesar todo. Hace apenas 2 días era el tipo que cargaba trabajo invisible. Ahora el cliente pedía trabajar directamente conmigo. Salimos de la sala. La noticia se propagó por la oficina en minutos. Las miradas cambiaron otra vez. Algunos me felicitaban. Otros parecían incómodos. Marta desapareció del piso durante horas. Sergio no volvió después de la suspensión. Laura evitaba cruzarse conmigo. Pensé que finalmente todo se estabilizaría. Pensé que la historia había terminado. Pero esa misma tarde recibí un correo privado del departamento de dirección. Asunto confidencial. Solicitud de reunión estratégica. Y cuando lo abrí entendí que la empresa no solo quería que liderara el proyecto. Querían algo mucho más grande. Algo que iba a ponerme directamente en conflicto con personas que aún tenían poder dentro de la compañía. Y esa decisión iba a definir si mi venganza silenciosa se convertía en el mayor avance de mi carrera, o en el error que me dejaría sin trabajo. Entré a la reunión estratégica pensando que sería solo un ascenso formal. Una felicitación. Tal vez un nuevo título bonito en LinkedIn. Nada más. Me equivoqué completamente. En la sala estaban el jefe, dirección general y alguien del área legal. Cuando ves a legal sentado antes de empezar, sabes que no es una conversación normal. El director general empezó directo. Dijo que lo ocurrido con el proyecto no era un caso aislado. Durante meses habían detectado pequeñas incoherencias en distintos equipos. Informes maquillados. Resultados inflados. Responsabilidades diluidas. Pero nunca habían tenido una prueba tan clara como el reporte que yo envié. Sentí un escalofrío. Porque entendí hacia dónde iba la conversación. Él dijo que la empresa necesitaba cambiar la cultura interna. Menos política. Más datos reales. Y querían crear un nuevo rol interno enfocado en transparencia operativa. Auditoría técnica interna. Básicamente alguien que revisara proyectos y mostrara la realidad aunque fuera incómoda. Luego me miró directo y dijo que querían que yo hiciera ese trabajo. No solo liderar el proyecto. Querían que evaluara otros equipos también. Mi primer pensamiento no fue orgullo. Fue miedo. Porque eso significaba convertirme en la persona que muchos empezarían a odiar. Pregunté qué pasaría con mi posición actual. El jefe respondió que tendría autoridad directa para reorganizar procesos si detectaba problemas graves. Autoridad real. No simbólica. Me quedé en silencio. Recordé la cocina. Recordé las risas diciendo que yo hacía todo el trabajo pesado. Recordé sentirme invisible. Y ahora me estaban ofreciendo exactamente lo contrario. Visibilidad total. Responsabilidad total. Acepté. No de inmediato. Respiré. Pensé unos segundos. Y dije que sí. Pero solo si el objetivo era mejorar el trabajo, no castigar personas. El director sonrió diciendo que esa era precisamente la razón por la que me habían elegido. Durante las semanas siguientes todo cambió. Oficialmente me nombraron responsable técnico del proyecto frente al cliente. Internamente empecé a revisar procesos de otros equipos. Al principio la gente era amable. Luego empezaron los susurros. Algunos decían que yo había traicionado a mis compañeros. Otros que era el nuevo favorito de dirección. La verdad es que yo solo hacía lo mismo que siempre. Mirar datos. Decir la verdad. Marta volvió a la oficina después de su evaluación. Ya no era líder. Fue reasignada a un rol menor. Un día se acercó a mi escritorio. Su voz estaba tranquila.
Me dijo que nunca pensó que todo llegaría tan lejos. Yo respondí que tampoco yo. Ella preguntó si lo hice por venganza. Pensé un momento antes de responder. Dije que no. Lo hice porque estaba cansado de cargar cosas que no eran mías. Ella asintió lentamente. Dijo que quizá todos habían confundido eficiencia con aprovecharse de alguien. No discutimos más. Sergio finalmente fue despedido tras la investigación. Laura cambió completamente su actitud. Empezó a trabajar de verdad. A veces el miedo enseña rápido. El proyecto con el cliente terminó siendo uno de los más exitosos del año. Y lo más irónico de todo, nadie volvió a intentar esconder números en informes. Meses después, durante una evaluación anual, el jefe me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que la mayoría de las venganzas en el trabajo son ruidosas. Discusiones. Quejas. Explosiones emocionales. Pero la mía fue diferente. Fue silenciosa. Profesional. Imposible de atacar. Porque no acusé a nadie. Solo mostré la realidad. Y la realidad hizo el resto. A veces la mejor venganza no es destruir a quienes te usan. Es dejar de proteger sus mentiras. Ese lunes en el que acepté hacer la parte más difícil del trabajo pensé que estaba perdiendo. Que otra vez sería el invisible. Nunca imaginé que exactamente ese esfuerzo sería lo que cambiaría mi vida laboral. Porque al final entendí algo simple. La gente puede ignorar tus palabras. Puede minimizar tu esfuerzo. Puede incluso intentar convertirte en el culpable. Pero los números no tienen miedo. Y cuando decides mostrar la verdad sin gritar, la justicia llega sola.